A ver, chicos, ahí empezamos la clase. Acá tengo los de la uva. A ver si se puede ver. Ay, ese es el Facebook. Estoy fallando, chicos. No tengo que ver acá. Vamos con lo que importa. Bueno, sí, de todo hubo al nivel de calificaciones. Así que por eso, además de que para que queden los conceptos claros, quería hacer todo un repaso de las respuestas. ¿Por qué son correctas las correctas? ¿Por qué son incorrectas las incorrectas? ¿Sí? Empezamos. Vamos a bajar un poquito la canción. Bien. Entonces, primera pregunta. ¿En qué ventana se fotografía una TC de encéfalo con traumatismo encéfalo-craneal o el famoso TEC? ¿Sí? Pusimos solo en ventana de parénquima cerebral, solo en ventana ósea, en ventana de parénquima cerebral y ventana ósea, solo volumen adquirido con contacto endovenoso. Ojo que la respuesta es la C, ¿sí? Parénquima cerebral y ventana ósea. Si yo solamente doy parénquima cerebral, no le doy información acerca de posibles fracturas o no fracturas del hueso. Si le doy solamente ventana ósea, no le doy acerca de la posible información de lesiones en parénquima cerebral o al posibles sangrados, ¿sí? Y obviamente la D era solamente para engañar. El volumen adquirido con contacto endovenoso, o sea, no hace falta hacer el contacto endovenoso a un encéfalo con TEC. Si lo único que queremos saber en la emergencia es si sangra o no sangra, si está roto o no está roto. Después vemos si tiene tumores o tiene lo que sea para hacerle un estudio con contacto endovenoso, pero la D era para engañar nada más. Bien. Segunda pregunta. ¿En qué planos se realizan los escanogramas? La respuesta A es coronal y sagital. La respuesta B es no se hacen planos, son bidimensionales. La C se hacen siempre axiales. Y la D es solo coronales. Con respecto a los planos, si bien los planos son coronales, sagitales, axiales, cuando hacemos escanogramas nos referimos a la placa radiográfica que se saca previa a la tomografía para tener la dimensión de lo que queremos ver, ¿sí? Hacemos un escanograma más grande de lo que queremos ver para poder seleccionar ahí la anatomía y hacer la tomografía. Entonces la respuesta es no se realizan planos, son bidimensionales. Estoy perdiendo, se está viendo nublado, ¿eh? Bueno. Entonces tenemos para la respuesta de la pregunta 1, la respuesta era la C. Y para la 2 la respuesta es la B. No se hacen planos, son imágenes bidimensionales. Son placas radiográficas, ¿sí? Cuando yo tengo planos es porque tengo una imagen tridimensional. Bien. Pregunta 3. Describir de esta manera. Tomografía de lo que vemos ahí. Ventana de plano. ¿Sí? La respuesta dice que es tomografía de encéfalo, ventana ósea, plano coronal. ¿Sí? La respuesta B es tomografía de cerebro, parénquima cerebral y en plano axial. La respuesta C, que es la correcta, es tomografía de encéfalo, ventana de parénquima cerebral y plano axial. Y la D es macizo facial, partes blandas y plano axial. Si bien acá hay un error de criterios, podría decirse, pero siempre nosotros cuando hacemos tomografías de encéfalo, no hacemos tomografías de cerebro, porque tenemos que incluir el tronco encefálico y el cerebelo, ¿sí? Si mandamos tomografía de cerebro, la estamos mandando incompleta. Entonces la respuesta más correcta es la C. Si bien se podrían haber equivocado y puesto la B, y tendrían razón porque en la imagen no se ve o apenas se ve el cerebelo, la respuesta correcta que yo quería que ustedes tengan directamente el chip involucrado, que siempre hacemos encéfalos a pesar de todo. Por eso algunos sí se equivocaron en esta pregunta, pero la respuesta correcta es la C. Sigamos. Pregunta 4.
En cuanto al ATC de peñascos, le voy diciendo si es correcta y si es incorrecta porque es incorrecta, ¿sí? ¿Se realizan solo en ventanas de partes blandas? Es incorrecta, ¿sí? Porque solo en ventana de partes blandas dice, no, yo le hago primero, lo principal, el protocolo de peñascos es ventana ósea. En el caso de que tenga abscesos, tumores, se realiza ventana de partes blandas y además se hace contraste endovenoso. Pero la respuesta A es incorrecta, ¿sí? Se realiza fotografía en planos axiales y coronales, es correcta. Siempre la tomografía de peñascos se hace en planos axiales y coronales, bilateral y comparativo, o sea, se hacen todos los axiales del lado derecho, todos los axiales del lado izquierdo, todos los coronales del lado derecho y todos los coronales del lado izquierdo. Esa es la manera de fotografiar peñascos, comparativo y bilateral. Bien, ¿se realiza solo en ventana ósea? No, porque como dijimos recién, en el caso de tener patología de tipo tumores o abscesos, se tiene que mandar en ventana de partes blandas. Un colestatoma, por ejemplo, se vería en ventana de partes blandas. D dice, no existe TC de peñascos con contraste endovenoso. Es falsa porque sí existe, dijimos recién, en el caso de ver tumores, hacemos contraste endovenoso. Abscesos o tumores, ¿sí? Bien, la respuesta E dice, se realiza fotografiado comparativo. Sí, comparativo es que podemos ver todo el lado derecho y comparar con el lado izquierdo, o poner una imagen del lado derecho y al lado una imagen del lado izquierdo, o mismo un zoom que muestre los dos peñascos al mismo tiempo. Eso reduciría un poco la calidad de nuestra imagen, ya que lo tendríamos viendo desde lejos, pero también es válido. A mí lo que me gusta es zumbear el lado derecho y poner el lado izquierdo, pero es más complicado, es un trabajo muy artesanal. Bien, ¿se realiza fotografía con tignes de 3 milímetros? No, es falsa. Tenemos que hacer espesor de corte de alta resolución, o sea, cortes menores a 3. Vamos a utilizar espesor de corte de 2 milímetros o de 1 milímetro también. De 2 milímetros es mejor por el hecho de que si yo hago corte más fino, si bien gano en calidad, pierdo aumentando el espacio de falta de información, porque mi intervalo no se va a modificar, porque el intervalo solamente se modifica con la cantidad de cortes. Eso después en la clase de repaso si no lo vemos de vuelta, pero eso ya lo hemos visto. En todo caso, yo tengo unas imágenes de eso para que lo entiendan mejor. Bueno, respuesta G dice, se realiza con pitch mayor a 1. Si recuerdan todos, pitch mayor a 1 refiere a el tipo de fotografía de adquisición extendido, ¿sí? Entonces estoy adquiriendo extendido, significa que estoy teniendo una porción del estudio sin pasar por el tomógrafo. Entonces, ¿para un peñasco puedo hacer eso? No. Definitivamente la respuesta G es falsa. Bien. También se denomina TC de región celar. Es falsa porque TC de región celar es hipófisis. Bien. Se denomina TC de oídos. Esta es verdadera. Si peñascos o TC de oídos es lo mismo. Bien. ¿Evalúa una región del hueso occipital? No, porque evalúa una región del hueso temporal, si el peñasco está en el temporal. ¿Se debe realizar siempre con contraste oral? No, ¿para qué? Si el peñasco contraste oral, el contraste oral solamente va a realzar elementos del aparato digestivo. Bien, se fotografía todo solo en plano axial y ventana ósea. Como dijimos recién, se fotografía todo en planos axiales y coronales, en ventana ósea, bilateral y comparativo, y ventana blanda en el caso de haber abscesos y tumores. Pero el protocolo es ventana ósea. Así que la L es falsa. Las respuestas correctas serán B larga, E y la respuesta I. Cada una, o sea, valía si ustedes aciertan una de las tres, valía medio punto. Si acertaban dos de las tres, valía un punto. Y si acertaban las tres, valía 2 puntos. Bien. Dentro de elementos que transcurren del cuello al tórax se encuentra nervio hipoglóso mayor, vena cefálica, nervio vago o vena cava superior. La respuesta es nervio vago, ¿sí?
porque el hipogloso da la vuelta y sube de vuelta, o sea, sube de vuelta a la cabeza. Entonces no atraviesa todo el cuello ni llega al tórax. La vena cefálica nace en el tórax, llega al tórax. En realidad sí, claro, en el surco del pectoral llega, porque son venas. Bien, el nervio vago sí es el que va de lado a lado, atraviesa el cuello y llega al tórax. Y la vena cava superior es solamente de tórax. ¿Sí? Nace en el confluente yugulo-subclavio. Entonces todo eso pasa dentro del tórax, no pasa la vena cava jamás por el cuello. La respuesta es nervio vago. Con respecto al cuello, la región suprayoidea se divide en submandibular y submentoniana. Esta es la respuesta correcta, ¿sí? Recuerden que la región suprayoidea es todo lo que está arriba del ilioides y se divide en submandibular y submentoniana por el vientre posterior del digástrico. ¿El posterior? No, vientre anterior del digástrico. Bien. Dice, la región posterior se divide en suprayoidea e infrayoidea. Eso es mentira, ya que eso se hace por la región anterior. Sí, por posterior tenía la región occipital y la supraclavicular. Bien. La glándula parótida se ve más hiperdensa en el músculo que el músculo por su contenido en grasa. En realidad se ve más hipodensa que el músculo por su contenido en grasa, ya que la grasa es Humphrey negativo o cercano a cero, y por eso se ve más hipodenso que músculo. Y la respuesta D también es falsa, porque dice que encontramos el paquete venoso vascular nervioso del cuello, arteria carótida interna, vena sural interna y nervio neumogástrico por debajo del músculo digástrico, y es por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Pregunta 7. La adquisición del volumen de macizo craneofacial en un TC de multislice se realiza paralelo a la línea orbitometal. Esta es falsa, porque la que se hace paralela a la línea orbitometal es la de encéfalo. Se realiza paralelo a la línea supraorbitometal para evitar cristalino. Esto es falso, porque así se realizan los encéfalos en los tomógrafos de tercera generación, que se podía evitar el cristalino. Ya en los de multislice es inevitable el cristalino. Sí, así que se irradia igual. Por eso se vuelve a utilizar orbitometal. Bien. La respuesta 6 se realiza paralelo al borde superior del peñasco. No, es falso, porque en realidad la respuesta D es la correcta, que se realiza paralelo al paladar duro. La pregunta 8. ¿Cuántos volúmenes reconstruye el protocolo de cerebro TEC? ¿El cerebro TEC te hace un volumen solo en ventana ósea? No. En realidad la respuesta correcta es la D, que te hace dos volúmenes, uno en ventana ósea y uno en parénquima cerebral. Si después de que hace la tomografía, el tomógrafo reconstruye dos volúmenes, uno en ventana ósea y uno en parénquima cerebral. Así que no, tampoco, también es falsa que hace un solo volumen en ventana de parénquima cerebral, ya que ese protocolo que realiza una sola ventana en ventana de parénquima cerebral es el cerebro estándar. Y la respuesta C, dos, una en ventana ósea y una en partes blandas, esa es mentira, porque el cerebro no va a hacer partes blandas. El que hace una ventana ósea y una en partes blandas es, por ejemplo, macizo facial o senos paranasales. Y bueno, todos los protocolos de osteoarticular y columna también hacen una ventana ósea y una en partes blandas. La imagen que estamos viendo dice: posee filtro Sharp 3+. Es parte de un protocolo que se fotografía comparativamente. Está en ventana de partes blandas o se ve el conducto auditivo externo. ¿Sí? En realidad no posee filtro Sharp
pero sí tiene realce óseo, porque fue adquirido directamente con ventana ósea. Fíjense que de tener el filtro estaría rodeado por en la línea punteada del gantry que evidencia el filtro jack. Es parte del protocolo que se fotografía comparativamente porque es un corte axial del peñasco izquierdo. Estas ventanas de partes blandas no, porque justamente lo que realza es el óseo, así que esta ventana ósea. Y la respuesta, la D también es falsa, porque dice si se ve el conducto auditivo externo, y no, el conducto auditivo externo está tapado, lo que se ve es el conducto auditivo interno. Así acá. Ahí. Bien. 10. Diferencias entre la tomografía de macizo craniofacial y la de senos paranasales. ¿Los cortes coronales son exactamente iguales siempre? Es la respuesta A, también es falsa, ¿sí? Porque va a ser diferente si el paciente tiene lesiones mandibulares. La tomografía de macizo facial va a tener que incluir la mandíbula en los cortes coronales, cosa de que en los senos paranasales no. Puedo mandar hasta paladar y mostrar bien el seno maxilar, con eso me alcanzaría. B. ¿Cortes axiales son exactamente iguales siempre? No, tampoco, porque justamente de vuelta, si tienen lesiones mandibulares, los cortes axiales de macizo facial van desde por debajo del mentón, y los de senos paranasales van desde por debajo del paladar duro. La TC de macizo facial tiene igual extensión si contiene una lesión en la región mandibular que si no la contiene. Justamente no, porque por eso son falsas las primeras dos. Porque si el macizo facial tiene una lesión en la región mandibular, la extensión es mayor, ya que vamos a empezar de por debajo del mentón. La TC de senos paranasales tiene un zoom mayor que la TC de macizo facial. Es correcta, ya que en la TC de senos paranasales yo podría solamente enfocarme en los senos paranasales, o sea, se cortaría el cigomático, se cortarían un montón de... O sea, el zoom sería mucho mayor que para macizo facial, que sí tengo que mostrar cigomático y tengo que mostrar la parte blanda de la cara. Yo en senos paranasales, si bien tengo que mostrar la nariz en las dos, recuerden que la parte de mejillas, eso yo podría evitar y cortar, porque esa es parte del protocolo de macizo facial. Bien, te muestran esta imagen y te preguntan qué tipo de ACV es, ¿sí? Es evidente que es un ACV hemorrágico porque es hiperdenso, más hiperdenso que el parénquima cerebral. Entonces la respuesta D es falsa, no es un isquémico. ¿Es un hemorrágico subdural? ¿Es un hemorrágico extradural? ¿O es un hemorrágico enteraparenquimatoso? La respuesta A es la correcta, porque acuérdense que en los ACVs hemorrágicos cuando es por traumatismo es más fácil pensarlo, ya que podemos ver cuántas capas rompe para ver qué tipo de ACV es, ¿sí? Si solamente se rompe el cráneo y empieza a sangrar, la dura madre tiene adherencia hacia el cráneo, lo que hace que la imagen del ACV sea a la inversa que esta, ¿sí? Hace una concavidad hacia afuera, o le hace tipo hamaca paraguaya, porque tiene adherencia en la dura madre y la dura madre no se rompió. Ese es el ACV extradural, hemorrágico extradural. Si la dura madre sí se rompe, pero queda todavía indemne la aracnoides, se va a formar una ACV de este estilo, ¿sí? Respetando la curvatura del encéfalo y del cráneo. Y si se hubiese roto la aracnoides, encontraríamos sangre en los surcos, y esa es la famosa subaracnoidea, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea. El intraparenquimatoso es el ACV que está dentro del parénquima. Por ejemplo, un aneurisma estallado habría un charco interno sin lesión por traumatismo. Bien.
Pregunta 12 y última. En cuanto al pitch igual a 1 cuando el protocolo de pitch igual a 1 cuando el protocolo de fotografiado es continuo. Esta es falsa. Si bien el pitch igual a 1 es continuo, es el protocolo de adquisición de la tomografía. El protocolo fotografiado es diferente. Si yo puedo hacer imágenes 10 cada 10 y es continuo en tercera generación, pero no, si yo en un multi-slice, no importa el pitch que utilice, obtengo un volumen y hago 3 cada 3 milímetros cada 3 milímetros de intervalo, lo puedo hacer y no influye el pitch que hago porque tengo un volumen hecho. Una cosa es el protocolo de fotografía y otra cosa es el protocolo de adquisición de la tomografía. Pitch igual a 2 mejora la calidad obtenida si el pitch fuera 1. No, porque pitch igual a 2 en realidad lo que va a hacer es un extendido, ¿sí? Todos los pitch que fueron mayor a 1 son tomografías extendidas y lo que termina haciendo es dando más falta de información. Entonces si yo tengo pitch igual a 1 va a ser mejor, no en calidad, sino en cómo yo mande la tomografía, voy a tener más información. O sea que con la calidad no cambia. El tema es si yo mando la información correcta o no. Y si me puedo perder información. Con pitch igual a 2 puedo perder información. Pitch igual a 0 es lo mejor que podemos usar. No, porque pitch igual a 0 no existe. El que existe es 0,5, que es el barlapeado. Y ese sería el mejor que podemos usar. ¿Sí? Y pitch igual a 1 es cuando el thickness es igual al intervalo. Esta es la respuesta correcta, ¿sí? Porque a la larga, hablando de thickness y igual al intervalo, para tercera generación, es lo que se ve mejor. No tendría nada que ver porque no pitch es para multi-slice. Así que lo que tienen que pensar es que a la larga el espesor de corte puro, el de la tomografía, equivale... ¿Cómo es esto? El intervalo es el equivale a la distancia entre la rotación, ¿sí? El desplazamiento de la camilla en la rotación. Y yo hago un corte antes y después del rulo. Entonces, si esa cantidad, si ese intervalo se divide por el espesor de corte, es cuando te da el pitch igual a 1. Si son iguales, te va a dar 1 el pitch. Entonces, según la lista de puntuación, la pregunta 1 valía medio punto, la respuesta es C. Según la pregunta 2, 0,5, la respuesta es B. La pregunta 3 vale un punto, la respuesta es la C. La 4, como decíamos antes, si tienen una correcta va a ser 0,5, si tienen 2 correctas va a ser 1 punto, y si tienen 3 correctas van a ser 2 puntos. Es B larga, E e I. La respuesta de la pregunta 5 es C y vale medio punto. La respuesta de la 6 vale 1 punto y es A. La respuesta de la 7 vale 0,5 y es D. La respuesta de la 8 0,5 y es D. La respuesta de la 9 vale 1 punto y es B. La respuesta de la 10 es 0,5 y es D. Y la respuesta de la 11 es 1A. Y la de la 12 vale 1 y es la D. Entonces después yo les voy a explicar bien esto, pero si ven en la fórmula del pitch, lo que quiero que vean que el intervalo es igual al desplazamiento de la camilla en un giro de 360. Entonces lo divido por el thickness, si son iguales va a dar 1. Pues la respuesta correcta es la D. Aparte, relacionando, ¿no?, que pitch 1 es continuo. Entonces continuo es apenas termino un corte e inicio el otro, sin que quede espacio en el medio, que pasaría eso en un pitch 2 o un pitch 1,5, cualquier pitch que sea mayor a 1. Bueno, esto es todo. En realidad, en general estuvieron muy bien, pero haciendo el promedio de todos los alumnos me dio
6.95. O sea, estoy a medio punto de estar aprobado el curso en general. Sé que hay que ajustar un poquito más los tornillos, a ver si en el TP2 se nota mejoría. Si es lo que espero. Cualquier cosita me preguntan y estoy en el WhatsApp. Dejo esto grabado para los que no están. Un abrazo, nos vemos, hasta luego.